somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place is grown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough or if they really care. Ok chicos, para este desayuno vamos a preparar unos huevos rancheros, versión saludable. Vamos a empezar con pico de gallo, que es muy simple, simplemente cebolla, tomate, un poquito de culantro, jugo de limón, sal y pimienta. Luego lo que vamos a hacer es tomar nuestros frijoles, puede ser el frijol que ustedes prefieran, yo prefiero los frijoles negros, así que lo que voy a hacer es simplemente hacerlo puré utilizando un tenedor o si quieren la licuadora, si quieren que de repente quede más cremoso. Lo pueden sazonar si gustan con un poquito de sal y luego lo que vamos a hacer es untar esto en la tortilla, dejando una capa delgadita para que podamos agregar el resto de los ingredientes, que son muy simples. Lo siguiente que voy a agregar va a ser huevo frito o huevo cocido en una sartén, que estoy segura que muchos de ustedes ya saben hacerlo. Lo voy a acomodar por encima. Luego vamos a tomar ese delicioso pico de gallo y lo vamos a poner por encima. Eso ya es a gusto. Y también por último voy a agregar un poquito de queso. Puede ser queso tipo ricota o de repente feta, lo que ustedes prefieran, y unas cuantas tajadas de palta al lado. De esa manera tenemos un desayuno súper rápido, delicioso y sobre todo saludable. Siempre pueden reemplazar algunas cosas por lo que ustedes prefieran, pero para mí este desayuno es perfecto porque contiene todo lo que necesito para poder tener bastante energía durante el día. Para el siguiente desayuno vamos a utilizar yogur griego porque vamos a formar una cremita que va a ir encima de una deliciosa tostada. Tenemos yogur griego al cual le voy a agregar un diente o medio diente de ajo que lo voy a rallar con un rallador, o lo puedes picar también bien chiquitito. Si crees que de repente el sabor del ajo fresco es demasiado fuerte para ti, siempre puedes reemplazarlo por ajo en polvo, que sería de todas maneras un poquito más suavecito. Otra cosa que le voy a agregar a esto va a ser ralladura de limón. Si es que tienes ese limón amarillo también funciona, pero yo voy a usar el limón peruano que tenemos aquí, mayormente es este de acá, que es de color verde, obviamente tratando de no rayar la parte blanca, que es un poco más o es la parte que no queremos, porque es la parte que es amarga, ¿no? Una vez que tenemos eso, también voy a agregar un poquito de albahaca. Esta es albahaca picada chiquitita. Si no te gusta la albahaca, puedes de repente reemplazarlo por menta o incluso reemplazarlo por hinojo o cilantro. Luego lo que también he agregado aquí va a ser un poquito de sal, pimienta, todo esto a gusto. Y también le agregué un poco de jugo de limón, más o menos la mitad de limón. Y también si gustas puedes agregar aceite de oliva, totalmente opcional. Yo no lo puse esta vez, pero a veces me gusta agregar unas gotitas de aceite de oliva aquí adentro. Estoy utilizando el mismo frasco en donde viene el yogur griego para poder mezclar todo esto, porque justo me quedaba poquito nada más. Y una vez que tenemos esto es lo que va a hacer que nuestro sándwich sea delicioso. Así que voy a tomar una tajada de pan, puede ser el pan que a ustedes más les gusta. Yo voy a usar este integral, así que lo voy a tostar un poquito en la sartén para que esté doradito, sin utilizar ningún tipo de aceite. Simplemente lo quiero tostar directamente al fuego por unos cuantos minutos hasta que tenga ese color doradito y que esté un poquito crocante. Y ahora sí ya podemos agregar esta mezcla de yogur por encima de nuestra tostada. Realmente eso le da un sabor delicioso y además de eso lo puedes utilizar de repente como base para cualquier otro tipo de topping que quieras agregar. El día de hoy yo estoy usando un huevo duro, que es simplemente huevo sancochado en agua. Le voy a agregar un poquito de sal, pimienta y incluso si quieren agregar un poquito más de aceite de oliva por encima lo pueden hacer en este momento. Y obviamente un poquito de este Everything But The Bagel Seasoning, es una mezcla de diferentes condimentos que me encanta, pero si no, simplemente un poquito de sal, pimienta, y con esto terminamos con esta deliciosa tostada que me encantó. Hace bastante tiempo que había visto algo parecido en una revista y me había olvidado de prepararla para ustedes, pero esta vez lo hice, así que espero que les guste.
Pero por suerte, chicos, había preparado mi desayuno el día anterior. Decidí preparar un poco de chía con avena, así que les voy a mostrar lo que hice el día anterior. Lo único que hice fue mezclar la misma cantidad de chía con la misma cantidad de avena. Me gusta preparar todo esto en un frasquito y dejarlo en la refri, cosa que al día siguiente ya está listo y puedo disfrutar de este desayuno que estaba buenísimo. Y como ustedes saben, prefiero hacer esto en la época en la que hace bastante calor. Le estoy agregando también leche. Pueden utilizar leche de vaca, pueden usar leche de almendras, la que ustedes prefieran. La leche de coco también le va buenísimo. Y no le voy a agregar nada más, lo voy a dejar así tal cual. Voy a hacer que repose toda la noche y ya al día siguiente es cuando le vamos a agregar cositas extras y lo vamos a hacer un poquito más interesante, ¿no? Después de pasadas las 24 horas, o sea, el día de hoy, lo que hice fue retirar esto. Como se dan cuenta, se ha espesado un montón, incluso tuve que disolverlo con un poquito de leche, así que asegúrense siempre de agregar bastante líquido porque la chía va a absorber todo ese líquido y se va a formar como una especie de gelatina de alguna manera, pero no hay problema. Lo único que voy a hacer es agregarle un poquito más de leche y vamos a empezar a remover hasta que todo se disuelva, y a eso le vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. También le puse canela en polvo y también le voy a agregar un poquito de fruta y miel de abeja. Como se dan cuenta, chicos, es algo bastante simple, rápido, y además de eso preparé suficiente como para poder comerlo durante los próximos 2-3 días. Para el desayuno voy a preparar esta ensalada de huevo que me parece que he preparado en algún otro video anterior ya hace bastante tiempo. Es bastante sencilla y además de eso es rápida de hacer. Vamos a sancochar 2 huevos, así que yo espero que el agua hierva y luego agrego los huevos y espero por unos 3-4 minutos. Luego los retiro y los pelo y los pico y los dejo a un lado. Aquí estoy preparando un aliño bastante simple. Es simplemente yogur griego, jugo de limón, sal y pimienta. También agregué un poquito de mostaza, pero esto es totalmente opcional. Luego lo que voy a hacer es tomar la mitad de una palta, la voy a cortar en trocitos y la voy a aplastar un poquito porque así es como a mí me gusta. Además de esto vamos a agregar ya los huevos que, como les había dicho, ya están cocidos, ya están listos. Los he cortado en cuadraditos chiquitos y vamos a mezclar todo esto. Obviamente ustedes pueden utilizar mayonesa en vez de utilizar yogur griego, pero estamos tratando de hacerlo un poco más saludable, es por eso que estoy agregando yogur griego, pero depende de ustedes realmente lo que prefieran. Una vez que eso está listo, ya podemos empezar a rellenar nuestro delicioso sándwich, pero voy a agregar un poquito de espinaca. Pueden utilizar también lechuga o cualquier verdura de hoja verde que ustedes prefieran. Encima voy a acomodar un poquito de esta mezcla. Realmente estaba delicioso, chicos. Todo lo que he preparado el día de hoy, mi familia llegó a disfrutarlo porque todos me decían lo rico que estaba, así que definitivamente estoy segura que a ustedes les va a encantar. Vamos a poner una cantidad generosa de este relleno y vamos a cubrirlo de esta manera. Este es un pan que me encanta, es de centeno y ya se los he mostrado en videos anteriores, pero obviamente ustedes pueden utilizar el pan que más les guste. Y con esto completamos el desayuno. Voy a disfrutar ese delicioso sándwich con una tacita de café. Ok, para el desayuno quería algo rápido, así que voy a utilizar esta granola que había preparado el día anterior. Y no se preocupen que he grabado este video, lo voy a editar para probablemente la próxima semana. Pero tengo ya esta granola lista y lo único que voy a hacer es poner un poco de yogur griego en un bol. A esto le voy a agregar obviamente un poquito de fruta para hacerlo más dulce, ya que este de aquí es de sabor natural, así que no tiene, digamos, ningún tipo de dulce, no tiene sabor a nada prácticamente, simplemente a leche. Así que le vamos a agregar un poquito de plátano. También tengo estos arándanos congelados que ustedes saben que estoy obsesionada con ellos. Además de eso, vamos a agregar obviamente la granola, que les comento, lo preparé en la sartén, así que se hizo muy rápido, quedó súper crocante. Realmente creo que se va a hacer la manera que más me gusta o la que más voy a usar de ahora en adelante,
porque se cocina súper rápido. Pero como les había dicho, ya esa receta se las voy a mostrar después para que este video no sea tan largo. Pero de todas maneras quiero compartir esta receta porque para mí la granola realmente es esencial. La puedes tener lista, guardarla por varios días e ir utilizándola no solamente en el desayuno, sino de repente también como snack. Y si tú la preparas, la haces en casa, pues puedes controlar cuánta grasa utilizas, cuánto dulce utilizas. Así que estén atentos cuando tenga esa receta lista. Ok chicos, vamos a empezar con esta receta de desayuno. Tengo aquí avena que voy a poner en una ollita junto con agua. Abajo les voy a dejar todas las cantidades, abajo en la cajita de descripción. También vamos a agregar canela en polvo, eso le va a dar un sabor bastante delicioso. Y además de eso vamos a agregar un ingrediente que probablemente ustedes no están acostumbrados a ver en el desayuno, pero esto es cúrcuma. Este es cúrcuma en polvo. Yo traje esto de Cusco y como ustedes saben, la cúrcuma es muy saludable. Realmente tiene muchos beneficios, así que vamos a agregar un poquitito es suficiente porque es bastante fuerte, así que les sugiero de repente incluso empezar con mucho menos de lo que yo estoy usando aquí si es que no están acostumbrados a comerlo. Luego vamos a agregar también miel de abeja para endulzarlo un poquito y todo esto va a ir al fuego hasta que se cocine. También estoy agregando un toquecito de esencia de vainilla y vamos a dejar que esto se cocine por unos cuantos minutos hasta que tome la consistencia que ustedes prefieren. A veces yo le agrego bastante agua porque me gusta que siga cocinándose hasta que la avena casi se deshaga, digamos, pero esta vez la voy a dejar un poquito enterita y la voy a servir de esta manera. Realmente esta combinación de sabores es muy delicioso. Le vamos a agregar también yogur griego. Este es yogur natural para que aún sea aún más cremoso. Incluso voy a agregar un poquito más por encima y también decidí agregar una cucharadita de mantequilla de maní para agregar un poco de grasa y de esta manera tenemos un desayuno bastante saludable, delicioso. Realmente si todavía no han probado la cúrcuma, les recomiendo incluirla en su dieta. Si no les gusta de repente para el desayuno, lo pueden utilizar en pollo, lo pueden utilizar en sus comidas. Realmente es delicioso y con esto completamos la primera receta del día. Ok chicos, vamos a empezar el día con algo bastante rápido. Esto es excelente si de repente no tienes mucho tiempo para preparar un buen desayuno o necesitas de repente salir súper rápido. Lo único que vamos a hacer es preparar un smoothie con leche de almendras, la cuarta parte de un plátano. Tengo también proteína en polvo y ustedes pueden agregar de repente nueces o en este caso yo estoy agregando mantequilla de maní. Definitivamente puedes usar la fruta que más te gusta, la fruta que ya tengas en casa y incluso puedes agregar de repente un poquito de verduras. En este caso no lo hice, pero si lo hubiera hecho probablemente hubiera utilizado espinaca. Y eso fue todo por el día de hoy. No se olviden de revisar mis otros videos en donde van a encontrar muchísimas más recetas. No olviden de suscribirse y regalarme un like en la parte de abajo. Les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.